¿Qué tal? Bienvenido al canal, bienvenido a este primer vídeo que voy a hacer para este canal en el año 2023. En este caso va a ser el primer vídeo, como te digo, de 2023, pero va a ser hablando sobre 2022 y sobre las expectativas que podemos tener también a nivel de mercados en este año 2023, ¿vale? Lo que quiero hacer en este vídeo es hacer un repaso de cómo han ido evolucionando los mercados financieros durante todo este año. Vamos a analizar los principales índices bursátiles, cuáles son los que mejor han funcionado, cuáles son los que peor. Vamos a intentar dar explicación también a los que mejor y a los que peor, en este caso en cada uno de ellos, por qué han podido funcionar mejor unos que otros. No solo nos vamos a centrar en índices, también me quiero centrar, nos vamos a ayudar también de las listas que yo tengo, ¿vale? Donde llevo el seguimiento, digamos, de las empresas que más me gustan, de los índices también a nivel de indicadores que más me gustan, ya sea índices bursátiles de todo el mundo, como materias primas en algunos casos, como criptomonedas, incluso como divisas, ¿vale? Vamos a analizar también en estas listas que yo tengo, vamos a analizar los mejores y los peores, tanto como te digo, a nivel de índices, a nivel de mayores empresas. También tengo una lista aquí con las mayores empresas que yo sigo, las mayores empresas del mundo, de cada país y tal, que a ti seguramente te sonarán todas ellas. Vamos a ver cuáles han ido mejor, cuáles han ido peor, cuáles son las que más han caído, en cuáles podrían incluso haber algún tipo de oportunidad. Vamos a ver también, tengo un listado de ETFs, de los ETFs que más me gustan, ¿vale? Y un poco separados también por temáticas. Ya sabes que hay ETFs temáticos donde invierten, digamos, directamente en compañías relacionados con algunos sectores o con algunas temáticas concretas, como puede ser la inteligencia artificial, el tema de la nube, como puede ser incluso empresas que inviertan ya, o sea, ETFs que inviertan en empresas relacionadas con el mundo cripto, ¿vale? Tenemos también, pues, de todo tipo, ¿no? Incluso empresas financieras, empresas de diversos sectores. Vamos a analizar qué sectores o qué, digamos, temáticas han funcionado mejor o peor. En este sentido, vamos a ver también un repaso a cripto, ¿vale? Tengo compañías aquí que sigo dentro del mundo de las criptomonedas, principalmente, pues, son exchange de criptomonedas, también son mineras dedicadas a la minería de criptomonedas, principalmente Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Pues también haremos un repaso de todo esto y luego, pues, haremos también un repaso a las principales commodities que las tengo que tener por aquí en una de las listas, ¿vale? Entonces, la idea es hacer un repaso de todo esto y luego, pues, un poco ver qué nos podemos encontrar en este año 2023 que te pueda ayudar a ti a hacerte una idea de cómo puede evolucionar la bolsa, los mercados financieros en general y la economía para una dirección o para otra, ¿vale? Así que no me voy a enrollar más, vamos a ir ya directamente al grano, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre, suscríbete, dale like y todo esto que nos ayuda tanto. Así que prepárate un buen café para empezar este año 2023 porque vamos a ello. Vale, en primer lugar nos vamos a centrar en los principales índices, ¿vale? Nos vamos aquí, ya sabes que dentro de Investing hay una parte aquí dentro de mercados, tenemos índices y tenemos un sitio donde nos dice Major Indices, ¿no? Donde tenemos los índices más grandes del mundo, los principales índices de referencia. Entonces aquí tenemos los principales índices, como digo, nos vamos a la parte de performance y dentro de aquí, de este apartado de Year to Date, este vídeo lo colgaré el día 1 de enero, pero este vídeo lo estoy grabando ahora mismo a día 31 de diciembre del año 2022. Por lo tanto, yo ahora si le doy aquí a Year to Date, a saber la rentabilidad que tienen estos índices en el último año, me va a dar la que llevan en último año, digamos, siguiendo a fecha de 2022, 31 de diciembre de 2022, me van a dar la rentabilidad de todo el año. Por eso también, en este caso, tanto la de Year to Date, la rentabilidad de este año y la rentabilidad de un año nos van a coincidir, porque nos está calculando las dos, la del último año 2022, ¿vale? En este sentido, entonces vamos a ver cuáles son los índices. Vamos a empezar por los que más han caído, ¿no? Pues aquí principalmente ya sabemos que los índices que más han caído no son una sorpresa, que son los índices de Rusia, ¿no? Los índices que ya sabes que al principio, cuando empezó todo el tema, todo el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania, entre febrero y marzo, estos índices ya, aquí nos pone que ha caído alrededor de un 40% en el año, pero esto es lo que cayeron en una sesión, luego han ido recuperando y tal, pero bueno, a lo largo del año han caído, derivado del conflicto. Aquí tampoco tenemos mucho de lo que indagar y tal, ya sabemos, ya seguramente te has informado mucho de lo que está pasando, lo tenemos noticias todos los días, y al final, pues, hay un cierto nivel de desconfianza hacia estos sectores, obviamente, hacia este país. Entonces, obviamente, pues los inversores han oído, digamos, de estas acciones, ¿no? De las empresas que tenían, digamos, dentro de este país. Luego tenemos otros países como Vietnam, creo que sí, este es el índice de la bolsa de Vietnam, que aquí al final es una bolsa que funcionó muy bien durante el año 2021, me parece que subió más de un 100%, 120% o así o más, fue de las bolsas que mejor funcionaron. Y ya sabes que en Vietnam, digamos, está cogiendo un poco lo que era China hace unos años, ¿no? Más la parte de la mano de obra, el primer eslabón, digamos, dentro de la cadena de producción,
pues está cada vez más, ya que China está evolucionando más a un nivel innovador y más de alta tecnología, pues está derivando, está relevando, digamos, todo eso que tenía antes, digamos, China, todo eso que se dedicaba más por la parte de ser más de la fabricación, podríamos decir, para otras empresas más de Occidente, pues al final lo que están haciendo es derivarlo a países como Vietnam, que ya sabemos que aquí dentro de Vietnam tenemos Foxconn, que es una de las, es la compañía, digamos, que se dedica a ensamblar todos estos iPhones. Hay más empresas que están yendo cada vez más a Vietnam y ya te digo, entre Vietnam, entre otros países como India, pues están tomando el relevo de lo que era China hace unos años, o al menos ese modelo en el que ha basado China su crecimiento, ¿vale? De mano de obra barata y tal, en este sentido, que están aprovechando pues muchas grandes empresas. ¿Pero por qué han caído tanto? Pues al final primero también tenemos el efecto base, ¿no?, del año 2021, que subió tanto la bolsa, no podía a lo mejor seguir subiendo durante este año, y al final tenemos un tema de que ha habido muchos problemas, digamos, podemos decir, relacionados con la corrupción, ¿vale? El propio gobierno está llevando a cabo ¿cómo lo diríamos? Está activando un mecanismo de anticorrupción que ya activó hace muchos años, pero ahora se están poniendo bastante más serios. Es un país donde las empresas son muy corruptas, hay mucho blanqueo de capitales, hay mucha corrupción, sobornos, manipulación del precio de las acciones. Por lo tanto, ahora que ya están viendo cómo el país puede tener oportunidades de seguir creciendo, entiendo que están haciendo como una especie de lavado de cara y están pues grandes empresarios, digamos, de grandes empresas cotizadas, están yendo a prisión y tal. Por lo tanto, es una bolsa que a día de hoy está generando bastante desconfianza, que esto es bueno, de que esta desconfianza hoy es buena de cara al futuro, pero a día de hoy, como vemos, pues no es una de las bolsas de las que más se ha confiado, y incluso pues ha perdido bastante valor del que había adquirido, digamos, en el año 2021, ¿vale? Nasdaq es la de las otras que más sube, obviamente, pues al final de todos, Nasdaq ya sabes que es el índice tecnológico de Estados Unidos, donde tenemos las mayores tecnológicas, que son bastante perjudicadas si tenemos subidas de tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés afecta mucho a las empresas de alta tecnología. Principalmente también se suele decir, aquí en lo que es a nivel más teórico, ya sabes que una compañía vale hoy lo que se supone que va a generar a futuro. Son compañías de alto crecimiento, que el mayor porcentaje de lo que explica la valoración de hoy en día es el crecimiento que van a tener mañana, ¿no? Que van a tener en mañana, me refiero al futuro. Entonces, claro, si ese beneficio que va a generar estas empresas a futuro, el grueso de ese beneficio que van a generar a futuro, lo tenemos que traer a día de hoy, ¿vale? Tenemos que actualizarlo, ¿no?, a esa tasa de descuento. Pues ya tasas de descuento, cuanto más sea el interés hoy, pues más, digamos, cuanto más interés haya hoy y cuanto más inflación y tal, pues el dinero del futuro vale menos a día de hoy. Por lo tanto, en este sentido, es más teórico esto que te puedo decir, ¿vale? Pero que tiene sentido que ahora mismo la tecnología, siempre que hay subidas de tipos de interés, son las compañías más afectadas, más perjudicadas, digamos, en su valoración, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo, y más sobre todo también por toda la subida que llevan teniendo los últimos años. Son compañías que, igual que decíamos el índice de Vietnam, pues el año pasado fue de los que más subió también. Pues obviamente ahora mismo, cuando has estado muy arriba, pues luego las caídas, digamos, son más pronunciadas. Luego tenemos ya por aquí, pues tenemos las bolsas de Taiwán, ya sabes todo el conflicto que ha habido en Taiwán, por el mismo motivo que tenemos también en el Nasdaq, que te digo, de compañías de alta tecnología, que les afecta mucho el beneficio futuro, digamos, el beneficio que va a generar a futuro tiene mucho peso sobre la valoración a día de hoy, y una subida de tipos de interés lo que hace es que afecte negativamente a la valoración de estas compañías. También lo tenemos en el índice de Small Caps, ¿vale? Este es el Russell 2000, que es el índice que coge las empresas, las pequeñas empresas, digamos, dentro de Estados Unidos que están cotizadas, ¿vale? Entonces, obviamente, pues son compañías que están generalmente creciendo bastante. Entonces, al final, ese beneficio futuro es bastante más, esa valoración que tiene esa empresa a día de hoy está bastante explicada por el beneficio que va a generar a futuro. O sea, hay un gran peso de compañías tecnológicas aquí dentro, además de que también esta subida de los tipos de interés ya sabes que hace incrementar el coste de financiación de las empresas, y obviamente ante un escenario de subida de tipos de interés donde el coste de la financiación se encarece, pues afecta mucho a estas compañías pequeñas, ¿no? Las pequeñas compañías tienen más riesgo de quebrar que una empresa ya grande, más establecida y, digamos, de más recorrido en los mercados, con más cuotas de mercado, lo que sea, ¿vale? Por tanto, las pequeñas compañías son bastante más afectadas negativamente. Tenemos también los índices el índice S&P, que ha caído alrededor de un 20%, vemos unas caídas que son bastante importantes. Tanto el S&P como el índice de Small Caps, ¿vale? Pues estamos viendo cómo están cayendo mucho. Vemos el Nasdaq también, me refiero que estamos viendo caídas, pero que estas caídas, si luego lo vemos a 3 años, son índices que están subiendo bastante 3 años, alrededor de un 20% en los últimos 3 años, más allá de que hayan caído este año, ¿vale?
Entonces luego podemos seguir viendo también la bolsa de China, ha tenido bastante, pues una caída de un 20%, estamos viendo caídas de un 20-30% que sí, que son caídas bestias, son caídas que nos impresionan, pero que no son caídas muy fuertes, ¿vale? Sin ir de más lejos, a finales del año 2018, creo recordar, 2017, 2018 creo que fue, ya simplemente había expectativas de que podría haber inflación en los próximos años y ya esa simple expectativa de inflación hizo caer las bolsas entre un 20 y un 25% en apenas 3 meses, los 3 últimos meses del año, ¿vale? Lo que pasa que aquí ahora mismo, como escuchamos tantas noticias negativas, nos parece que todo es muy negativo, pero realmente la bolsa podríamos decir que todavía no ha capitulado, todavía no ha habido esa caída que sí que hemos visto en las criptomonedas. Si te fijas ahora mismo, escuches donde escuches hablar de criptomonedas, tenemos a exchange de criptomonedas quebrando, otras empresas que están quebrando también dentro de las criptomonedas, muchas pequeñas criptomonedas que habían dado mucho que hablar, a día de hoy están por los suelos, y ahora mismo esa confianza, digamos, en el mercado de cripto, digamos, en el mercado blockchain en general, es una confianza que está por los suelos, y eso tiene su parte negativa, obviamente, pero para el que está invertido, pero es una parte buena porque ya estamos empezando a ver una capitulación, ¿no? Estamos viendo cómo se pierde la confianza por completo en ese activo, igual que también lo estamos viendo en China, que lleva cayendo bastante tiempo, sobre todo en alta tecnología china, por toda la regulación que está llevando a cabo el gobierno, toda la presión, digamos, que está ejerciendo sobre las grandes compañías o grandes monopolios chinos. Entonces, eso obviamente genera una cierta desconfianza hacia ese activo financiero, que es bueno a largo plazo porque dices, bueno, en cuanto se genera ese tal miedo en el mercado es cuando el mercado parece ser preparado para subir. Ahora mismo, si te fijas, el sentimiento que hay en las bolsas generales es sí, ha caído un 20-25%, pero bueno, nadie se asusta, no hay ningún pánico, ¿vale? Simplemente la gente está esperando a que sube. A ver, cuando hay algún día en el que la bolsa rebota un 1%, dices, vale, este ya es el definitivo, y ya parece como que todo el mundo se vuelve más positivo, todo el mundo quiere que suba, todo el mundo está esperando a que sube. Cuando todo el mundo está esperando a que pase algo en bolsa, eso no es bueno, ¿vale? Por lo tanto, yo soy de los que piensa que todavía puede quedar, y eso también lo puedes pensar de cara a 2023, que todavía queda una capitulación, o sea, que queda todavía una fuerte caída en bolsa, una desconfianza que haga salir a la gente realmente de bolsa, desconfiar, y luego ya para que esté preparado los índices para volver a subir. Eso es lo que me da la sensación, ¿vale? Vemos que siguen habiendo caídas, ¿vale? Aquí vemos que Europa en general ha caído menos que los índices de Estados Unidos, ¿vale? Esto tiene sentido, al final Europa ya no es más tanto una situación por tipo de país, sino por el tipo de compañías que hay en cada uno de los índices. Principalmente los índices de Estados Unidos, como sabes, tienen un alto peso en compañías de tecnología, y la tecnología, como hemos dicho ahora, está bastante perjudicada por el panorama que estamos viviendo a nivel económico mundial, ¿no? De subidas de tipos de interés para controlar esta inflación. Sin embargo, también, pues todo el conflicto de Ucrania, de la guerra, digamos, en sí que tenemos entre Rusia y Ucrania, pues ha hecho incrementar el precio de las materias primas, y todo eso beneficia a los índices europeos, que principalmente tienen bastantes compañías relacionadas con el petróleo, con la electricidad, en este sentido, con el gas, y todo eso, pues como digo, el que se beneficien estas compañías, que en Estados Unidos también hay, pero no tienen tanto peso sobre el total de los índices. Sin embargo, en Europa, que sí que tienen bastante peso sobre los índices, pues ha hecho que no que suban, incluso, algunos sí, ahora veremos que alguno ha podido subir, pero en general, pues los índices han caído, pero han caído menos el índice francés, el DAX alemán, el IBEX lo tenemos por aquí con ligeras caídas, pero al final porque tienen bastante peso primero en bancos, ¿vale? En compañías financieras, que esta subida de los tipos de interés en parte les perjudica, pero generalmente les beneficia, ¿vale? Les perjudicará más a futuro posiblemente por temas de morosidad y tal, pero en principio una subida de los tipos de interés siempre afecta positivamente al balance de un banco, ¿vale? Por lo tanto, tanto pesos de bancos como pesos de compañías relacionadas con lo que llamamos utilities, ¿no? Relacionadas con la electricidad, energías renovables, y luego ya también por el tema del petróleo, pues todos se han beneficiado estas compañías, ¿no? Estas compañías que en Europa, y los índices europeos tienen bastante más peso, por lo tanto eso ha hecho que caigan menos, incluso, como decimos, en el caso de nuestro IBEX ha caído menos, pero claro, también vemos que la rentabilidad de 3 años sigue siendo lamentable, ¿vale? O sea, al final no es un índice que nos tenemos que dejar engañar, o sea, al final este año no ha caído mucho, pero es un índice en el que principalmente no hay que estar, ¿vale? No hay que estar, y a 3 años vemos que no ha aportado ningún valor. Vemos otros índices como sí, el DAX alemán ha caído, pero a 3 años lo tenemos positivo, igual que el CAC francés, el índice de Eurostoxx 50, ¿no? Las 50 mayores empresas de Europa cotizadas, o las que más, digamos, volumen mueven de negociación. Y luego las bolsas que han subido, pues son principalmente en Europa. Tenemos el FTSE 100 y el PSI, que estos son los índices de
Reino Unido y de Portugal, ¿vale? Reino Unido igualmente, aunque haya subido este año ligeramente, 1%, los últimos años está negativo, y Portugal sí que lo tenemos algo más positivo. Este año han subido por un poco lo que te decía antes, ¿no? Estas empresas, estos índices tienen mucho peso, sobre todo en el índice portugués, pues tiene mucho peso compañías como Galp, ¿vale? Galp Energía, la petrolera, pues obviamente al final esta empresa pues se ha visto beneficiada por lo que decimos, ¿no? Por el incremento de las materias primas, principalmente el precio del petróleo. Igual que luego dentro del FTSE 100, ¿vale? Del índice de Reino Unido, pues tenemos grandes compañías como Glencore, que es una minera, materias primas obviamente se han beneficiado de todo este conflicto, digamos, que tenemos a nivel geopolítico, podríamos decir. Entonces mineras como Glencore, empresas digamos más ligadas al petróleo, como puede ser la propia BP, British Petroleum, o como puede ser Shell, pues son compañías dentro de Reino Unido que se han visto beneficiadas por esto, ¿vale? Por lo tanto, al final son índices que si tienen un peso importante, este tipo de compañías que se han beneficiado este año tienen un peso importante en estos índices, pues hacen que los índices suban, no tanto porque su economía vaya mejor o peor, sino porque las compañías, lo que se dedican, el tipo de compañías que tienen más peso sobre los índices, se han visto beneficiados. Igual que otras empresas, digamos otros índices de otros países, como puede ser India, que vemos que se ve bastante beneficiado. India yo creo que va a dar mucho que hablar los próximos años. Es un país que, un poco lo que decíamos antes de lo que hablábamos de Vietnam, pues India va a coger más el relevo de lo que ha sido China, lo que hemos visto que se ha basado el crecimiento de China en los últimos años, pues eso es lo que va a empezar a coger el relevo, países como India sobre todo, a nivel de más por la cadena de ser el primer eslabón, digamos, de la cadena de producción, eso parece ser, y que cada vez está creciendo más, a raíz de esto también está creciendo cada vez más la clase media dentro del país, y eso ya sabemos que es bueno a medio y largo plazo para el crecimiento de un país, ¿vale? Y por lo tanto, pues, de los índices que vemos que este año pues han subido alrededor de un 4% o así, pero es que en los últimos años llevan una subida del 50%, que no está nada mal. Tenemos también el índice Bovespa, digamos, que esto también es un efecto base, ¿vale? El índice de Brasil llevaba una mala racha, vemos que a los últimos 3 años está en negativo, este año ha subido ligeramente un 5%, pero por este peso que decimos en depende qué tipo de compañías. Tenemos esto es el índice VIX, ¿vale? Es el índice de volatilidad, en un momento en el que tenemos un panorama ahora mismo en el que las empresas que más han subido este año, o lo que más ha subido a nivel genérico en el mundo, tenemos la bolsa de Turquía, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, y luego el índice de volatilidad, que es lo que llamamos el índice del miedo, el índice de la variabilidad que hay dentro de la bolsa de Estados Unidos. Por lo tanto, que esto suba quiere decir que ahora mismo hay más riesgo dentro de la bolsa, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y ha subido alrededor de un 25% este año, es decir, que ha subido el índice del riesgo, el índice del miedo en las bolsas. Por lo tanto, esto no es bueno aparentemente. Igual que la bolsa de Turquía, que sí, que vemos que ha subido alrededor de un 2%, o sea, de un 200% el último año, pero es que es un país que si miramos su tasa de inflación tiene alrededor, me parece que es alrededor de un 80-90%, es brutal. Además de que es un país que, igual que todos los países están subiendo, tiene la inflación descontrolada, todos los países lo que están haciendo ahora los bancos centrales es subir los tipos de interés, ¿no? Subir el precio del dinero para poder controlar a la baja esa inflación, y lo que ha hecho Turquía ha sido lo contrario, ha sido, vale, tengo inflación, lo que hago es bajar los tipos de interés para que eso incluso va a fomentar o puede fomentar que haya más inflación. Ellos te lo respaldan como que esta inflación la hemos tenido por factores externos, que en cierto modo puede ser verdad, porque al final la inflación esta que estamos viendo a día de hoy no la estamos viviendo solo por un incremento de la demanda, la estamos viendo por reducción de la oferta, ¿no? Cuellos de botella en diversos sectores, problemas sobre todo con el incremento de las materias primas, que eso se traduce a los precios finales. Por lo tanto, aquí ellos, bueno, ya sabes que un poco cómo está gobernando el país, Erdogan, ¿no? El que manda allí, no es una persona que podamos decir que tome las mejores decisiones desde el punto de vista teórico a nivel económico, ¿vale? Pero luego, pues, el país está, pues, con una inflación bestial, viendo cómo se deprecia su moneda de forma brutal, por lo tanto, la gente al final lo que busca es protegerse, digamos, de esta pérdida de poder adquisitivo, tanto por el crecimiento de la inflación como del poder digamos, que tiene su moneda, lo buscan invirtiendo en bolsa, y por lo tanto, pues, podríamos decir que la bolsa ha subido porque ha sido como una especie de valor refugio, ¿vale? Pero vemos que esta cifra es un poco engañosa, ¿vale? Luego ya si nos vamos a ver las mayores empresas, pues bueno, aquí vamos a ver un repaso rápido, ¿no? De las Big Caps, las mayores empresas del mundo, dentro de las que más han subido y las que más han bajado, pues tenemos aquí principalmente las que han caído, pues son Snap, la matriz de Snapchat, tenemos también a Shopify, ¿vale? Ya sabes que es una empresa de la que he hablado alguna vez, una empresa que a mí me encanta, la verdad,
Pues esto básicamente lo que permite es que cualquier negocio se pueda montar una tienda online. Esto, claro, esto en un momento de donde hay menos consumo como ahora mismo, pues esta compañía se ve bastante perjudicada. Igual que se ve perjudicada, pues empresas como Snapchat, como Meta, ya sabes que a partir de ahora, como no hay tanta publicidad online, no hay tantas empresas que se estén publicitando online, pues esto les afecta negativamente. Igual que les afecta negativamente también la política de datos de digamos, de protección de datos de Apple, que hace que no se pueda compartir tanta información de la gente que tenemos dispositivos Apple, no pueden compartir tanta información con Google, con Snapchat, con Facebook, Instagram y tal, que son los que luego hacen todas estas campañas de publicidad. Pues si conoces menos a tus clientes, pues puedes hacer campañas de publicidad menos precisas o menos eficientes, y eso pues al final perjudica a estas compañías. Igual que a Meta también le ha perjudicado mucho el tema de que está invirtiendo mucho en el metaverso, vemos que tiene caídas del 64% este año, ¿no? Está invirtiendo grandes cantidades en el metaverso, y como es algo que le está haciendo perder mucho dinero a la compañía en un momento donde el dinero cuesta más, pues es como que a los inversores no les acaba de gustar del todo toda esta apuesta que está haciendo Mark Zuckerberg, su fundador y presidente ejecutivo. Está llevando a cabo una apuesta muy fuerte, digamos, por el metaverso, que a día de hoy, como no está generando resultados, pues cuando las compañías, cuando la empresa cuando digamos, la economía no va tan bien, pues hacen que los inversores lo miren con más ojos, ¿no? Y esto pues obviamente está perjudicando a la compañía. Igual que está, aparte de Tesla, que ya vemos que a 3 años tiene una rentabilidad brutal, las acciones se han multiplicado por 16, se habían multiplicado su punto máximo por 16 veces desde la pandemia, o sea, era una cosa brutal. Entonces ya tenemos una compañía que subió mucho el año pasado, que este año ha tocado corregir, igual también está considerada, a pesar de ser una empresa de automoción o automovilística, está más considerada a veces como empresa tecnológica que como empresa automovilística, ¿no? Entonces lo que está haciendo le ha llevado, pues como todo el sector de la tecnología, le ha llevado a caer. El sector de la automoción también ha habido ciertos cuellos de botella, por lo tanto también ha caído en general, y encima ahora últimamente le está afectando pues que su propio fundador, Elon Musk, ya sabes que tiene un gran paquete de acciones de la compañía, ha tenido que vender gran parte de las acciones para poder comprar Twitter. Igualmente, después de haber comprado Twitter, ha seguido vendiendo algunas que otras acciones. Encima también, desde que ha comprado Twitter, pues es como que le está dedicando menos tiempo a la compañía, a Tesla, y le está dedicando más tiempo a Twitter, y eso pues a los inversores no le está gustando mucho, y vemos caídas que ya acumuladas pueden ser alrededor de un 65% en este año 2022, ¿vale? Igual que otras compañías como Block, que esto es una plataforma de pago, lo que era Square antes, tenemos Just Eat, tenemos a empresas de semiconductores como AMD, Delivery Hero, pues empresas Netflix, empresas que han subido mucho durante 2020 y 2021, pues que ahora a la hora de cuando las cosas no van tan bien, cuando hay que corregir, pues corrigen más todavía por el efecto base, ¿no? Son compañías que antes habían subido mucho más que las demás, y ahora la caída, digamos, parece ser en números, es mucho más que las demás, pero al final sigue estando en niveles previos a lo que era la pandemia, o niveles de 2019, solo que tú puedes caer, hay empresas que han caído desde un nivel menos alto que estas compañías que habían subido muchísimo. Al final la caída es hacia el mismo sitio, pero desde niveles más altos, por lo tanto el efecto base, como digo, hace que parezca muchísimo más. Empresas retail también como Adidas pues se han visto perjudicadas, obviamente, pues a raíz de todo esto, a raíz de la pandemia, pues la gente no consumía. Luego, a la apertura de la pandemia, después de salir a la calle, pues todo el mundo empezó a consumir de golpe, a comprarse ropa de golpe. ¿Esto qué hace? Pues que estas empresas como Nike, como Adidas, como fabricantes textiles, pues al final lo que hacen es incrementar la producción muy rápido para poder satisfacer toda esa demanda que tenían, y luego es cuando nos vienen estas expectativas de recesión, tal, toda esta inflación, es que el crecimiento de los precios, pues al final la gente puede consumir menos y compra menos ropa de marca o lo que sea. Por lo tanto, esto en principio lo que ha hecho es perjudicar a las compañías, y todo ese stock que tenían, que ya hemos hablado alguna vez en el canal, todo ese stock que tenían, que han producido de golpe, pues les ha hecho que se lo hayan tenido que comer con patatas en este sentido, y está afectando mucho a todas estas compañías, ¿vale? E igual que a Amazon, pues obviamente no venden tanto como antes, encima también por la parte del cloud, la parte de la nube que pesa mucho sobre Amazon, pues también le ha perjudicado, y vemos que tiene caídas del 50%, aparte también que es una compañía que había subido mucho en los últimos años, ¿no? Igualmente a 3 años tiene una rentabilidad negativa, ¿no? Como en el caso de Nvidia y AMD, ¿ves? Empresas de semiconductores que habían subido mucho, han perdido alrededor de un 50% de su precio en lo que lleva de su valor, digamos, en bolsa, en lo que ha sido este año 2022, pero son compañías que incluso a 3 años, a pesar de haber perdido el 50% de su valor, de todo lo que habían subido, pues siguen incluso generando valor a 3 años, ¿vale? Para sus accionistas. Vemos caídas muy bestias, pero si te fijas, casi todos son empresas de tecnología relacionadas con los videojuegos. Tenemos Alphabet, que es la matriz de Google,
Empresas que han caído muchísimo, un 30%, ¿vale? Microsoft, ASML también semiconductores. Es que claro, tenemos caídas muy fuertes, aerolíneas que siguen cayendo, brutal a 3 años IAG, la matriz de Vueling de Iberia, empresa española, pero cayendo alrededor de un 20%, brutal. ¿Vale? Y luego tenemos por el lado de las empresas que van subiendo más, pues ya un poco lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Tenemos más que por la parte de Glencore, la que comentábamos antes, ¿no? Más de materias primas, tenemos también pues British Petroleum, Repsol, Total Energies, relacionadas con el tema como digo, del petróleo, ¿vale? Del combustible. Tenemos BAE Systems, que es un contratista militar en este sentido, pues claro, estas compañías que ya ves que las que más han subido, farmacéuticas, bueno, sí, la parte en Reino Unido, farmacéuticas, tenemos también British Petroleum, Glencore, BAE Systems, cuatro empresas que de las que más han subido, de todas las que tenemos aquí ahora en esta Focus List, y aún así su índice solo ha subido alrededor de un 1%, ¿vale? Pero bueno, como estas empresas tienen mucho peso sobre el índice, han hecho que, digamos, se haya podido compensar parte de la caída de las otras empresas. Tenemos también, pues eso, AbbVie es la empresa, es una empresa biotecnológica, es la empresa matriz, entre otras cosas, del Botox, que seguramente lo conozcas. Tenemos aquí la única empresa española que tenemos de representación, pues tenemos a Repsol, obviamente, que a 3 años está aportando también valor a los accionistas, en el último año ha subido un 40%, derivado de, como sabemos, del incremento del precio del petróleo, y tenemos también, pues la que para mí es si tuviera que comprarme alguna empresa dentro del IBEX 35, posiblemente sería Iberdrola, que es la única que me gusta ahora mismo de utilities, energías renovables y tal, y dentro de España es la que más me gusta. Safran, que es otro contratista, digamos, militar en Europa, ¿vale? En este caso francés. Y ya de luego pues tenemos compañías más de consumo, ¿no? Que a lo mejor ayudan un poco, les ha beneficiado, que aunque vayan mejor o peor las cosas, pues al final la gente tenemos la manía de seguir comiendo, ¿no? Por lo tanto, empresas con gran poder de marca y dedicadas también dentro del mundo de la alimentación y tal, pues tenemos a Unilever, tenemos PepsiCo, tenemos Coca-Cola, al final pues también pagan un buen dividendo y han hecho que se mantenga más o menos el precio. Tenemos AstraZeneca, que le hemos conocido bastante, tenemos Activision Blizzard, esta es la matriz de empresas como Call of Duty, como Candy Crush y tal. O sea, al final el tema de los videojuegos este año no ha ido muy bien, primero por el efecto, porque son compañías tecnológicas y han caído, por lo que ya hemos dicho, y luego también porque son empresas que subieron muchísimo. Ahora lo veremos cuando analicemos los ETFs, pero son compañías que han caído muchísimo este año, pero esta ha subido porque al final fue comprada por Microsoft, y Microsoft tiene una oferta de compra por esta compañía, pues la he perdido ahora. Por Activision Blizzard, ya te digo, tiene una oferta, ha hecho que suba un 15% en el año, todavía no se ha materializado la compra porque están investigando todavía los organismos antimonopolio para que no genere problemas una vez estén, o que le dé demasiado poder a Microsoft cuando compre esta empresa, y por lo tanto se está alargando un poco más de la cuenta, pero al final, ya te digo, esta empresa, por mucho que caiga el sector, no va a caer porque ya sabe que hay una oferta en firme para comprar las acciones de esta compañía a un precio determinado, por lo tanto no tiene mucho sentido que vaya a caer, que caiga el precio de la acción, si ya sabemos que hay una oferta en firme, ¿vale? Por lo tanto, tiene que seguir cotizando porque todavía no se ha comprado, no se ha, digamos, certificado que Microsoft la va a adquirir, que la puede adquirir, pero la oferta de Microsoft sigue en firme, y mientras la oferta de Microsoft siga en firme, esta empresa no tendría mucho sentido que fuera a caer. ¿Vale? Esto es lo que podemos ver así a nivel generales, porque hay un montón de cosas que ver, ¿no? Luego ya si nos vamos a la parte de ETFs, pues tenemos lo que más habrá caído, pues obviamente será dentro de la parte de performance. Nos vamos a este año 2020, al year to date, ¿vale? Y tenemos aquí pues lo que principalmente ha caído, pues son ETFs que invierten en compañías relacionadas con todo el tema de la blockchain, criptomonedas, pues ya sean exchanges, ya sean mineros tanto de Bitcoin como de Ethereum. Tenemos otro ETF que tengo aquí que sigo, de una cesta de criptomonedas, donde tenemos pues de todo, ¿no? Aquí tenemos Solana, tenemos Polkadot, tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum, etcétera, ¿no? Luego tenemos los ETFs de ARK Invest, ya sabes que esta firma, digamos, de gestión de inversiones se hizo muy famosa en el año 2020-2021 porque invierte principalmente en pequeñas compañías y medianas compañías de todo el mundo, concretamente en Estados Unidos, sobre todo con gran peso en Estados Unidos, pero más por temas de innovación, inteligencia artificial, muy tecnológicas, ¿vale? Por lo tanto, obviamente cuando los tipos de interés estaban tan bajos, pues beneficia a este tipo de compañías, y este fondo fue conocido en todo el mundo. Cathie Wood, su
su fundadora pues se hizo muy famosa, y ahora pues obviamente que las cosas no están tan bien, que hay tanta subida de tipos de interés como estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, una subida de tipos de interés tan agresiva, la mayor que hemos visto en la historia, creo recordar, ¿vale? O al menos de las últimas subidas que ha habido, es de las más bestias, ¿no? De la que más tipos de interés se ha subido en un menor corto espacio de tiempo, y esto obviamente pues tiene un problema que luego puede ser bastante importante, ¿vale? Para los mercados, pero bueno, en el corto plazo, pues las compañías ya recogen en valoración como los inversores huyen, al ver que suben los tipos de interés, huyen de todas estas compañías que pueden tener muchas expectativas a futuro, pero que a día de hoy no generan nada, la mayoría no generan beneficios y dependen de que se les siga inyectando capital. Como el dinero cada vez es más caro, pues ese capital a las compañías les cuesta mucho más, y a un inversor ahora mismo que si quiere pedir un préstamo o lo que sea, o sabe que el dinero tiene más valor del que tenía antes o más precio, pues se mirará un poquito más, o se mirará mucho más donde invierte ese dinero, ¿vale? Y le exigirá a la compañía le exigirá rentabilidades a más corto plazo, le exigirá generar beneficios en un menor espacio de tiempo, y estas compañías pues pueden ser muy buenas, pero su beneficio, digamos, lo empezarán a generar en un futuro. Vale, vemos que también han caído pues compañías relacionadas, bueno, esto es bueno, Genomic Revolution, ¿vale? Pues todo este tipo de compañías relacionadas también con la temática del hidrógeno, de la nube, robótica, impresoras 3D, tenemos también, bueno, más de la nube, tenemos el Alternative Harvest, que este es un ETF que invierte en cannabis, en empresas relacionadas con el tema del cannabis, que cada vez se está legalizando más en más partes del mundo, pero bueno, igualmente es algo que genera cierta incertidumbre, y que las compañías, pues obviamente no todas generan todavía beneficios, ¿no? Por lo tanto, todo lo que no genere beneficios, vemos que este año, a la que suban los tipos de interés, siempre se va a ver perjudicado, ¿vale? Temas de innovación en Israel, ¿vale? Esto es un ETF de ARK, que a mí me gusta bastante, porque ya sabes que Israel a nivel de innovación es uno de los países punteros del mundo. Tenemos también índices de mercados emergentes que han caído, tema de videogaming, como decíamos, pues alrededor de 40%, empresas de dividendos, pero más arriesgada porque paga un alto dividendo. Si una empresa paga mucho dividendo respecto al precio de la acción, eso quiere decir que ahí los inversores detectan como cierto riesgo, ¿no? Temas de digitalización, bueno, como ves, litio, todo lo que ha subido tanto, mobile payments, todo lo que ha subido tanto en 2020-2021, pues ha perjudicado. Y lo que más ha beneficiado, pues aquí tenemos infraestructuras, y bueno, ya tenemos por la parte de, esto no lo quería ver todavía, lo podemos ver después, que al final son los bonos del Estado, ¿no? Al final, cuando sube los tipos de interés, pues obviamente ahora los estados, digamos, les cuesta más dinero financiarse. Cuando los tipos de interés, al final, cuando un banco central sube o baja los tipos de interés, es como que te da una referencia de lo que vale el dinero, ¿vale? Si el dinero antes, si el Banco Central te decía, vale, la referencia ahora mismo del dinero es 0, pues en base a eso, según el riesgo que tengas, pues te costará más o menos financiarse. Obviamente un estado es al que menos dinero le vas a pedir a cambio, menos rentabilidad le vas a pedir a cambio, porque aparentemente es mucho más seguro que prestarle dinero a una empresa, porque un estado en principio que quiebre, digamos, un estado como Estados Unidos, como Alemania o tal, pues es mucho más complicado, ¿no? Por lo tanto, prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos o prestarle dinero al gobierno alemán, pues obviamente es mucho más seguro que prestarle dinero a cualquier empresa del mundo, por muy segura que sea, ¿vale? Por lo tanto, si ahora sube los tipos de interés, pues obviamente la referencia de los tipos de interés ahora es mucho más elevada, por lo tanto, eso lo que le cuesta financiarse a un estado ahora mismo, igual que a una empresa, pero a un estado es bastante más. Por lo tanto, en el caso de, aquí te dicen, vale, pues estos son ETFs que te invierten en un short, digamos, dentro del bono del estado. Es decir, si el bono del estado ahora mismo antes te pagaba un 5%, y tú tenías un bono del Estado que tú lo pagabas y te pagaba un 0,5% o un 1% cada año. Ahora mismo los bonos que está emitiendo el Estado norteamericano, en este sentido, como todos los estados del mundo, están pagando más rentabilidad. ¿Qué sentido tiene que yo quiera comprar un bono de años anteriores que me pagaba el 1% si ahora me le pagan el 3, 4%? Pues me voy a comprar los de ahora. ¿Qué me puede hacer que yo compre un bono de los de antes? Eso te lo explicaba en la masterclass para entender cómo funcionan los bonos y tal, te lo dejaré por aquí arriba por si te interesa, para ver si hay que invertir en bonos, cómo funcionan los bonos, qué son, cómo les afectan los tipos de interés. Pues al final era por eso, ¿no? Si al final ahora mismo los estados están emitiendo bonos donde te pagan, el mismo estado te está emitiendo bonos que pagan más interés, ¿qué incentivo voy a tener yo a querer comprar un bono que me paga un 1% cuando ahora me pagan un 3 o un 4? Pues que te pueda comprar ese bono, pero a un precio menor. Si te lo compro a un precio menor, ese interés que me está pagando, que es si me pagas un 1% sobre 100,
es un 1%, ¿vale? Pero si yo no te lo compro a 100 y te lo compro a 80, ese 1% que me pagas sobre 100, ahora como sobre 80, es mucho más dinero, ¿vale? Por lo tanto, así a modo muy resumen, intentaré ponértelo por aquí a modo gráfico para que lo entiendas, ¿vale? Pero al final es eso, los precios tienden a bajar y como tienden a bajar te dan más rentabilidad, entonces claro, por eso es un short, ¿no? Porque inviertes a que cae el precio del bono del gobierno para que te dé más rentabilidad. Por lo tanto, esto es lo que más ha subido, ¿vale? Estos son como más avanzados y tal, pero bueno, luego veremos un ejemplo donde lo puedes ver más visual, ¿vale? Todo lo que son ETFs que invierten en mineras, pues obviamente ya lo ves aquí, pues a razón del 11%, infraestructuras, pues eso, 50%, esto es lo mismo, esto que te decía ahora de que invertir a que cae el bono del gobierno, cae de precio para que me dé más rentabilidad, es este en Estados Unidos y este es el mismo, pero en Alemania. O sea, pone la bandera de Francia porque cotiza en Francia, pero es un short sobre el Bund. El Bund es el bono alemán, ¿vale? Luego tenemos un fondo del que hablé yo también bastante a principio de año, ¿vale? Es Merger Arbitrage, al final, por lo que te comentaba de antes, ¿no? De Activision Blizzard, pues el sector en sí ha caído, ¿no? El sector de los videojuegos ha caído. Pero ¿por qué esa empresa no cae o incluso ha subido? Porque al final hay una oferta sobre esa empresa. Si Microsoft tiene una oferta por comprar esa empresa, no me acuerdo cuánto era, yo que sé, a $70, no tiene ningún sentido que los inversores vendan esas acciones porque crean que va a caer el precio de la acción y que el precio de la acción siga cayendo, porque si hay una empresa que me la va a comprar a 70, ¿por qué va a caer el precio de la acción? No tiene ningún sentido, ¿vale? Pues esto es lo que hacen estos fondos de inversión de Merger Arbitrage, invierten en ofertas que ya están hechas, ¿no? Entonces, al final eso es bueno, porque al final te permite, o sea, no puedes ganar grandes rentabilidades con estos fondos. Tengo un vídeo, te lo pondré también por aquí arriba para que veas cómo funcionan estas estrategias de Merger Arbitrage, pero que al final es eso, lo que nos permite es poder invertir en compañías que tienen una oferta en firme, por lo tanto es muy difícil que caigan de precio, a no ser que al final se retire de la compra, la empresa que la quiere comprar o lo que sea, ¿vale? Pero al final, como te digo, es muy difícil que caigan y por lo tanto, como ves, pues mantienen bastante su precio. No puedes ganar grandes rentabilidades con estos fondos, pero en momentos donde ves mucha incertidumbre, son fondos que caen menos y que pueden incluso pues seguir subiendo. Pero en un panorama, como ves, tan negativo, donde las bolsas caen un 20 o un 30%, pues este fondo solo ha caído un 1%. Fondos de dividendos también han funcionado bastante bien, fondos de financieras, como te he dicho, pues sube los tipos de interés, pues a los bancos generalmente les va mejor porque tienen mejor margen de intermediación, que se llama, entonces pues esto beneficia a estos fondos, que a pesar de que les beneficie, la rentabilidad ha sido negativa, ¿vale? Fondos de infraestructura también han funcionado bien, fondos de dividendos también, y empresas de calidad, esto es un fondo de que invierte en empresas de calidad que pagan dividendo, pues obviamente la gente si quería algún refugio, cobrar algún tipo de dividendo y mantener al mejor el precio, invertir en acciones que al menos puedan preservar su valor porque son empresas de alta calidad, pues aquí tenemos empresas de alta calidad que encima pagan dividendos y aún así pues mira, ha caído el fondo alrededor de un 4%, 5% casi este año, ¿vale? Esto es un poco lo que estamos viendo así a nivel general. Luego nos vamos a cripto. Dentro de las criptos, pues obviamente aquí ya sabemos un poco lo que ha habido, ¿no? Hemos tenido quiebras, hemos tenido, bueno, Terra Classic, Voyager Digital, el problema con Solana también, Northern Data, Bitfarm, Decentraland, pues al final, luego ya pues estos son compañías que se dedican a la minería, obviamente, pues si el precio de Bitcoin y Ethereum cae, las criptomonedas en general, pues estas empresas ganan menos por minar, incluso muchas veces pues lo que hacen es dejan de minar, o lo que minan, pues al final les retribuyen menos valor o valen menos todo eso que ellos minan, todas esas criptomonedas que ellas minan, pues al final requieren del mismo gasto, incluso más, ahora a nivel de electricidad también que ha subido y tal, pues les suben los costes y encima cada Bitcoin o cada unidad, digamos, de criptomoneda que minan, pues obviamente les retribuyen, les pagan menos que lo que les pagaban antes, por lo tanto no les sale a cuenta. Bitcoin es de lo que menos ha caído. Esta es otra, tenemos también Dogecoin, que ha caído bastante porque ya había caído en su momento, pero bueno, igualmente sigue manteniendo bastante valor los últimos meses. No te puedo hablar mucho de criptomonedas porque no es un sector que yo siga a fondo, pero bueno, en general, pues esto es lo que yo sigo, el tipo de compañías que yo sigo las principales, como ves, las principales criptomonedas, tampoco me meto en movidas mucho más raras. También igualmente desde Investing tampoco podríamos acceder a muchas cosas. Y luego por aquí creía hablar un poco de lo que son commodities, ¿vale? Que tengo por aquí, hay algunas carteras que no te puedo enseñar, pero
aquí tengo commodities, ¿vale? Aquí al final son materias primas. Este último año, pues, lo que ha caído ha sido la madera. Tenemos también el cobalto ya sabes que subió muchísimo en 2021, igual que subieron todos los vehículos eléctricos y todo el precio de los vehículos eléctricos, en este sentido, en 2020-2021, pues esto también se benefició, ¿no? Se benefició el cobalto, que es un material muy importante, igual que el litio, para fabricar vehículos eléctricos y todo lo que son microchips y tal, pues obviamente se benefició, subió mucho, y ahora pues ha sido una de las materias primas que más ha caído. El café lo mismo, subió también desde cuando se recuperó de la pandemia, subió mucho, vemos que a 3 años pues tiene una rentabilidad incluso de casi el 30%, pero este año ha caído otro 26%. El cobre, aluminio, igual también, que el aluminio incluso subió al principio por el tema de Ucrania, ya sabes que gran parte del aluminio viene de Rusia, y acabó, bueno, y ahora mismo tuvo una subida muy fuerte y acabó cayendo, a 3 años lleva también incluso una buena rentabilidad, del 30%, el oro que lo tenemos planito, es algo inexplicable, no sé, con todos los riesgos que está viendo, con toda la inflación que está viendo, es inexplicable, o yo no encuentro tampoco una explicación de por qué no ha subido el oro, es el panorama perfecto, idóneo, para que el precio del oro siguiera subiendo, y realmente a mí me ha sorprendido bastante que no sube, no sé, me sorprende, me ha sorprendido mucho, y a muchos analistas nos ha sorprendido porque que tampoco soy analista especializado en materias primas, pero sorprende, ¿no? Porque lo que son los fundamentos básicos, ¿no? del oro, pues ha hecho que no funcione. Sí que es verdad que el dólar se ha apreciado bastante, y esto perjudica también en parte a que, obviamente, ahora es más caro. Si nosotros queremos comprar oro, que lo tenemos que comprar en dólares, y somos inversores en euros, pues obviamente nos va a costar más dinero porque el tipo de cambio es superior, ¿no? Es más caro comprar dólares en este sentido, o ha sido durante un momento del año. Pero igualmente no acabo de verle la explicación cuando el otro factor que puede afectar mucho más, que es el tema de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo y de la desconfianza, sobre todo de los bancos centrales y tal, que no haya actuado como activo refugio. Es un poco inexplicable en este sentido. Y cuando sabemos que grandes bancos centrales, o sea, que grandes gobiernos del mundo están almacenando grandes cantidades de oro. No le acabo ya te digo, no le acabo de encontrar explicación. Por la parte de los que más suben, pues tenemos el níquel, ya sabes que se ha hablado mucho del níquel, viene sobre todo de Rusia, hay que recordar, y gran parte también viene de Ucrania, aquí posiblemente me equivoque, ¿vale? Pero creo que de Rusia sí que viene gran parte, y obviamente ha sido la materia prima que ha dado mucho que hablar durante este año. Incluso creo recordar también que Elon Musk ha salido algún momento diciendo que había un grave problema en los fabricantes de baterías, que tenían un problema de que hay escasez, digamos, de níquel. Todo lo que escasea, pues su precio tiende a subir. Igual que aquí es bastante curioso que tenemos de las que materias primas, de las que yo tengo, no son todas, esta es una focus list que yo tengo, de algunas que yo sigo, pero tenemos el zumo de naranja como una de las que más ha subido del mundo, y esto es principalmente pues que ha habido temporada de huracanes en Estados Unidos, como sabes, gran parte de las naranjas se plantan, creo recordar, en Florida, y obviamente pues ahora mismo se ve que, por lo que he estado leyendo, creo recordar en su momento, leí que ahora mismo incluso la producción de naranjas, por todos estos temas de huracanes y tal, se van a producir la mitad, digamos, de lo que se produjo en el año 2021, ¿vale? Pues obviamente tenemos lo mismo, menos producción, menos oferta, y la oferta pues tiende a subir el precio. Si se sigue demandando lo mismo, no tiene que subir la demanda, simplemente con que se siga demandando lo mismo, si ahora vas a producir menos, se va a producir una cierta escasez que va a presionar los precios al alza, y eso es lo que está pasando. El heating oil, que esto es el aceite de caldera, ¿no? El combustible para calderas, pues obviamente sube, igual que sube todo el precio del petróleo. Que aquí no, bueno, sí, aquí tengo el Brent, no tengo West Texas. Sí, crude oil, West Texas, aquí tenemos el precio del petróleo, que al final pues ha subido más, menos durante el año, pero llegó a subir bastante, y ahora mismo pues simplemente acumula una subida de alrededor del 7 al 10%. Tenemos también, bueno, el ganado vivo, esto es feeder cattle, este es sí, terneros, aquí depende de si son más grandes, más pequeños, pero bueno, estos son terneros, ya suben un 11%, al final pues toda esta presión, digamos, que está viendo ya sabes que lo que estamos viendo, ¿no? Al final todo esto se ha incrementado el precio tanto del trigo, el trigo principalmente, aquí viene principalmente pues tanto feeder cattle como live cattle, esto es, ya te digo, son terneros, vacas y tal, dependiendo del peso. Tenemos también lean hogs, que estos son los cerditos, ¿vale? Pues al final todo esto sube, pero sube principalmente también porque ahora cuesta más mantenerlos, cuesta más sobre todo la parte del trigo, la parte lo tengo que tener por aquí,
no lo veo ahora. Mira, wet, por aquí, ¿vale? Todo lo que es el trigo, pues todo lo que es el trigo relacionado con el ganado vivo, ¿vale? Con lo que comen, digamos, estos animales para alimentarlos, pues ha subido todo el precio de la comida. Si sube, pues obviamente cuesta más mantenerlos, igual que si sube el precio de la luz, el precio de los combustibles, para transportarlos, para tal, pues todo eso hace que comprarlos, pues obviamente esto sea más caro en este sentido. Tenemos también el crecimiento del precio del platino, el arroz, ¿vale? Pues bueno, materias primas que en gran parte, pues todos, principalmente también por el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania, pues muchas materias primas vienen de allí y esto pues está presionando bastante los precios al alza, es lo que hemos podido ver durante este año, ¿vale? Entonces ya, si nos queremos adentrar un poco en lo que podemos ver ya de cara a espera, porque tampoco hemos visto aquí, bueno, un poco en macro, aquí tenemos un poco un resumen de todo, aquí veo pues eso, que es más o menos lo que hemos ido viendo, pero aquí pues tenemos algunas sueltas, algunos índices sueltos, algunas materias primas sueltas, etcétera, ¿vale? Pero bueno, aquí esto es un error, si veis que el bono del Estado alemán ha caído un 1500% y esto no es así, esto si lo vemos es porque empezó el año siendo negativo, ¿sabes? Entonces claro, al final, si nos fijamos, el bono, o sea, la rentabilidad de lo que paga el gobierno alemán a principio de año era ligeramente negativo, era un menos 0,0 algo, menos 0,03 o menos 0,04, y ahora mismo eso es lo que te pagaba prestarle dinero al gobierno alemán. Tú le prestabas dinero al gobierno alemán y él te daba un menos 0,0 algo de rentabilidad cada año, ¿vale? O sea, tenías que pagar por prestarle dinero. Y ahora mismo él te paga a ti meses después, bueno, un año después, te paga alrededor de un 2,6%, ¿sabes? Entonces, claro, la subida de un 0,0, menos 0,0 algo a 2 y pico, obviamente es una subida muy bestia. Pero claro, como era negativo y positivo, pues nos aparece aquí como que es negativo, pero realmente es una subida a nivel positivo, ¿vale? La rentabilidad, esto es el Germany 10 Years, esto es lo que nos paga la rentabilidad de prestarle dinero al gobierno alemán, el Bund alemán, en este sentido. Por lo tanto, nos pone un menos mil y pico por cien, pero realmente es un más mil y pico por cien, ¿vale? La rentabilidad que te paga prestarle dinero al gobierno ha subido muchísimo. Lo que más han caído, pues eso, lo que vemos, materias primas, tecnología, pequeñas compañías y todo el rollo. Lo que menos ha caído, dentro de lo que ha caído menos lo que es Europa, por lo que hemos dicho, por el peso en la importancia que tenemos en bancos, que tenemos en utilities, que tenemos en empresas de energía, etcétera. Y luego ya, pues lo que más sube, pues eso, los cortos, digamos, invertir a que subía la rentabilidad de lo que me paga un Estado, lo que me paga prestarle dinero a un Estado, para así a modo muy resumido, y luego ya pues eso, los índices del miedo principalmente, ¿vale? El oro más o menos planito y tal. Entonces al final de lo que nos tenemos que fijar este año, ya hemos visto un poco cómo ha evolucionado las bolsas este año, aquí principalmente tenemos que fijarnos en varios riesgos, ¿no? Principalmente tenemos riesgos políticos, de políticas, ya sea tanto política fiscal como política monetaria. Ya sabemos que es importante toda esta retirada de dinero que ha entrado en la economía, que ha fomentado parte de la inflación. Necesitamos que los gobiernos los bancos centrales más que los gobiernos, vayan retirando todo este dinero que han inyectado a la economía, que se vaya reduciendo lo que llamamos reducir el balance de los bancos centrales, que vayan retirando dinero de la economía para que haya menos dinero en general, ¿no?, en circulación, y obviamente se pueda presionar los precios ligeramente, no a la baja, pero este crecimiento de la inflación, ojo con esto y que no te engañen con esto, sobre todo los medios de comunicación, cuando te están diciendo que no hay inflación o que hay menos inflación o que ha bajado la inflación es la subida de los precios. Por lo tanto, que ha bajado la inflación, lo que quiere decir es que ha bajado el ritmo de crecimiento de los precios, es decir, no es lo mismo que el incremento de los precios sea de un 10% o de un 8% que haya incremento de los precios, pero que sea de un 2, de un 4 o de un 5. Para que te hagas una idea, el objetivo de los bancos centrales es que este crecimiento de los precios cada año sea de alrededor de un 2%. Y ahora mismo venimos de momentos donde ha estado un 10%, 9%, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos decir que en unos 2 años hemos acumulado alrededor de un 20% de subida de los precios. Los precios van a seguir subiendo, pero obviamente lo que queremos, o lo que buscamos, o lo que esperamos, es que no sigan subiendo a este nivel del 10, o 7, 8% o más, ¿vale? Lo que queremos es que sigan subiendo, pero lo que queremos esperar es que sigan creciendo, pero cada vez a un ritmo menor. Eso será algo
que para nosotros será positivo, pero no quiere decir que los precios vayan a empezar a bajar, quiere decir que ya han subido, toda esta pérdida de poder adquisitivo ya no la hemos quedado, ahora va a seguir subiendo, pero esperemos que a un menor ritmo, ¿vale? Cuanto a menor ritmo siga subiendo estos precios, mejor para nosotros, porque eso querrá decir que los bancos centrales van a calmar un poco esa política de subida de tipos de interés que ya hemos visto cómo nos está afectando negativamente a las compañías, a las bolsas principalmente. Cuanto más sigan subiendo los tipos de interés, más afectará negativamente a las bolsas. Cuando más expectativas haya de que se vaya al menos a calmar esa subida de tipos de interés, será un aspecto positivo. Incluso ya si tenemos algún catalizador, como podría ser, por ejemplo, que se acabe el conflicto de la guerra de Rusia con Ucrania, obviamente, ya solo por el factor moral, obviamente, y social, que se calme todo eso, obviamente, pero ya si estamos hablando de bolsas, de mercados financieros y tal, pues eso va a ser mejor, porque al final en cierto modo se va a empezar a descontar como que si se empieza a calmar ese conflicto, obviamente se va a calmar la subida de los precios, esta inflación. Por lo tanto, como te digo, los bancos centrales incluso van a dejar de subir los tipos de interés, incluso en algún momento puede llegar a pensar en que puede hacer que los bancos centrales empiecen a bajar esos tipos de interés. De cierto modo, obviamente no van a llegar otra vez al cero, pero si han subido muy rápido los tipos de interés para controlar la inflación, ahora que se va controlando la inflación, a lo mejor tienen que bajar ligeramente algunos puntos básicos esa inflación, esos tipos de interés oficiales, y eso puede impulsar las bolsas al alza. Pero al final será muy importante toda esta retirada, digamos, de dinero de la economía, igual que también como las compañías, los estados se han endeudado mucho más, pues obviamente podemos esperar también que en algunos casos podamos tener subidas de impuestos, o al final toda esta subida, digamos, de los precios puede hacer que la gente consuma menos. Al final, para que te hagas una idea, lo que tenemos, a los bancos centrales les interesa que los precios sigan subiendo a lo largo de los años. Para que suban los precios a lo largo de los años de forma moderada, alrededor de un 2%, 1,5%, 2%, es interesante. Obviamente lo que necesitas es que la gente consuma, pero que consuma de forma moderada, ¿no? Que se vaya consumiendo y que vayan presionándose los precios al alza, y al final pues va habiendo crecimiento de forma sostenida. Eso es lo que quieren los bancos centrales. Ahora mismo que se ha descontrolado todo este crecimiento de los precios, los bancos centrales están subiendo los tipos de interés muy fuerte, y lo que quieren, al final, por eso suben los precios los suben tan fuerte, para que no consuman. Lo que quieres es que no consumas, lo que quieren es que no inviertas. Entonces, ¿qué pasa cuando no consumes y no inviertes? Pues que afecta negativamente a las compañías, afecta negativamente al bolsillo de las personas, obviamente, afecta negativamente a los beneficios de las compañías, y eso hace que las compañías pues tengan que despedir, tengan que reducir costes, y eso pues al final es lo que nos hace entrar en una recesión. Los estados ya saben, los gobiernos, los bancos centrales ya saben que subiendo los tipos de interés de forma tan bestia van a generar una recesión, vamos a generar un periodo en el que la economía no va a crecer, pero porque al final es lo que quieren, porque lo tienen que hacer, saben que tienen que hacer eso para controlar esta inflación. Lo que no quieren es que la inflación se les descontrole, y para eso saben que tienen que provocar una cierta recesión, que indirectamente la van a provocar, como te digo, haciéndote consumir menos, quitándotelo de tu bolsillo directamente, subiéndote los tipos de interés, ¿vale? Por lo tanto, una recesión aparentemente va a parecer que vamos a tener sí o sí. El tema es cuánto va a ser, cuánto de profunda puede ser esa recesión. Al final, una recesión es 2 trimestres consecutivos en los que la economía no crece respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, si por ejemplo ahora cuando se presenten resultados de crecimiento de las economías, tanto de España como de Estados Unidos, de Europa en general, de cada uno de los países de Europa, vamos a ver cómo este último trimestre del año 2022 se habrá crecido o no respecto al mismo trimestre del año 2021. Si no se ha crecido, y luego en el siguiente trimestre, que ya será el primer trimestre del año 2023, no se ha crecido respecto al primer trimestre del año 2022, ahí podríamos decir que hemos estado 2 trimestres consecutivos donde la economía no ha crecido respecto al mismo periodo del año anterior, y podríamos decir que técnicamente, teóricamente, estamos en una recesión. El tema, como te decía, es cuánto de profunda puede ser esa recesión. Puede ser que la economía haya caído un 1% respecto al año anterior, un 0, algo por ciento, o puede ser que haya caído un 10% o más, como cayó en el COVID, ¿no? Que sí que es verdad que fue un factor externo y tal, pero luego pues cuando tuvimos la crisis, digamos, ahí en 2008, 2009, sobre todo, por la parte de Estados Unidos. Aquí en Europa llegó un poco más tarde, ya sería 2010, 2011, 2012, quiero recordar también en España, con el tema de la crisis inmobiliaria. Pues al final son periodos donde se cae mucho, esa recesión acaba siendo muy pronunciada, y es lo que acaba provocando una depresión, más que una recesión, podríamos decir incluso, ¿vale?
Por lo tanto, lo que necesitamos es eso, sí, sabemos que una cierta recesión va a haber, que se tiene que provocar para calmar esa subida de los tipos de la inflación, digamos, pero el tema es que cuánto de profunda va a ser esa recesión y cuánto va a durar esa recesión. Al final, la bolsa no va a subir, normalmente, históricamente, nunca, prácticamente nunca, ha subido la bolsa, ha empezado a subir antes de que se acabara esa recesión. La bolsa empieza a subir, llega a su mínimo justo cuando, digamos, esa recesión ya lleva unos trimestres, como decimos, y cuando ya parece que el siguiente trimestre se empezarán a presentar mejores resultados o crecimiento respecto al año anterior, pues ya es cuando las bolsas lo empiezan a descontar mucho antes y empiezan a subir. Pero si todavía no estamos viendo esa recesión, todavía estamos viendo crecimiento respecto a al año anterior, ¿no? Pero todavía no estamos viendo esa fase de decrecimiento, esa fase de recesión. Entonces, sin ver esa fase todavía de recesión que estamos aparentemente esperando, no tiene mucho sentido pensar que las bolsas van a empezar a rebotar ya, que podría pasar, pero en principio, históricamente, no es lo que ha pasado. Y tiene más sentido que si no hay nadie que haya salido de bolsa, tampoco ha habido mucha gente que haya entrado este año, pero no ha habido gente que haya salido. Y para que algo suba, para que las bolsas suban realmente, sabes que tiene que haber un periodo donde la gente salga en desbandada, donde haya un cierto miedo, que era lo que te comentaba al principio, que parece que a día de hoy no está viendo. Luego también pues tenemos que fijarnos en aspectos geopolíticos, ¿no? Como decíamos, pues el conflicto que tenemos sobre todo de Rusia con Ucrania, pues obviamente si eso podría ser un buen catalizador, si eso se soluciona, pues podría incrementar, digamos, las expectativas empresariales y tal de las empresas, que es algo súper importante, ¿vale? Tenemos aquí tres pilares, ¿no? Lo que es política monetaria y fiscal, tenemos las expectativas de los beneficios de las compañías y tenemos ya los riesgos más geopolíticos, ¿no? Como voy a ser principalmente la guerra de Rusia con Ucrania, y luego ya tenemos conflictos de Estados Unidos con China, Estados Unidos con China y Taiwán, o sea, tenemos aquí un cóctel que puede ser bastante preocupante, igual que también pues no nos olvidemos también de Corea del Norte y de otros conflictos que podían haber a lo largo del mundo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que tenemos así un cóctel un poco en genérico, tienes una idea genérica de qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar durante este año. Lo vamos a dejar aquí. Creo que ya me he enrollado bastante, así que lo voy a dejar aquí, como te digo. Si te gusta este tipo de contenido, como sabes, y si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete, dale un like, sobre todo, revienta el botón de like si te ha servido de algo este vídeo. Si no, pues obviamente ni te suscribas, ni le des like, ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.